Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Esperanza. Te doy la bienvenida a la segunda parte del video sobre la conjunción Júpiter-Plutón que se dará en 3 oportunidades en el 2020. En la primera parte, por aquí queda el enlace, hablamos de las fechas, de los temas asociados a estos dos planetas y posibles interpretaciones de la conjunción y los pasos a seguir para que vieras si la conjunción Júpiter-Plutón va a hacer o no aspecto y cuál aspecto, en caso de hacerlo, algún planeta o punto en tu carta natal. En este video vamos a afinar un poco la posible interpretación considerando el simbolismo de esos planetas con los cuales haría aspecto y las casas en las que estén. Y para hacerlo un poco más a tierra vamos a verlo a través de ejemplos concretos. Una vez más va el recordatorio de que no tiene mucho sentido interpretar un planeta, un punto, una configuración o incluso una técnica como son los tránsitos de manera aislada. Es decir, aparte de ver la carta como un todo, tendríamos que considerar varias técnicas como los tránsitos, progresiones secundarias, revolución solar, por nombrar solo algunas, para entonces sí acercarnos a una interpretación del momento o de alguna fecha futura. Pero también es verdad que por algún lado hay que empezar y en general empezamos parte por parte. Planetas, signos, casas, aspectos. Si necesitas repasar alguno de estos temas, te dejo por aquí el enlace a una lista de reproducción con el paso a paso en la interpretación de una carta natal. Son 15 videos, pero para lo que voy a comentar ahora te van a interesar puntualmente el número 4, que tiene que ver con casas, el 5, que tiene que ver con el simbolismo de los planetas, y el 8 y el 9, que tiene que ver con aspectos. Entonces, vamos a empezar con la carta de Emma Watson, quien es conocida principalmente por haber interpretado a Hermione en la saga Harry Potter. Ella tiene Sol en Aries en el grado 25,25, ascendente en Virgo y Luna en Sagitario. Por lo que leí, vive tiempo en Nueva York, tiempo en Londres, así que como no sabemos dónde podría estar para la fecha de la primera conjunción, el 4 de abril, pongo los tránsitos en Londres. Podemos ver que Júpiter y Plutón estarán haciéndole cuadratura a su Sol natal. La rueda interna es su carta natal y la externa son sus tránsitos. Además, Júpiter-Plutón estará haciéndole conjunción a su Saturno natal, que está en cuadratura a su Sol. El Sol representa el núcleo vital, el sentido de propósito, la identidad. Si retomamos los significados asociados a esta conjunción que vimos en el video anterior, que tenían que ver con transformación de creencias, oportunidades ocultas, reajustes. En este caso, al tratarse de una cuadratura, estos significados estarían planteados, estarían manifestándose en clave de tensión, de desafío, que se suma a la tensión ya presente en la carta natal por la cuadratura Saturno-Sol. Por supuesto, no tenemos idea de cómo llevará Emma Watson esta cuadratura, si la tendrá más o menos integrada o no. Así que por ahí no podemos avanzar mucho. Pero sí estamos tomando el caso como ejemplo de posibles escenarios. Las casas involucradas son la 4, usando como sistema Placidus, y la 8. La 4 tiene que ver con hogar, familia, patria, raíces, antepasados, y la 8 con muerte y renacimiento, transformación, lo oculto, el sexo y también impuestos y bienes compartidos. Entre estos temas de 4 y 8 estaría la tensión. Por supuesto, como dijimos antes, solo considerando estos elementos es imposible hacer una interpretación razonable, porque los posibles escenarios podrían incluir desde problemas con las autoridades impositivas por bienes raíces en el país natal, hasta la dificultad de dejar atrás los valores tradicionales, familiares,
en pos de una vida más en contacto con lo esotérico, pasando por vaya uno a saber cuántos más. Por esto es importante hacer la interpretación en diálogo con el consultante y así saber hacia dónde apuntar. Volviendo a este ejemplo, la idea no es interpretarle el panorama 2020 a Emma Watson, sino que tengas una idea de cómo averiguar más o menos cuáles podrían ser los posibles temas en danza, según qué casas estén involucradas, si es que si vas a tener una cuadratura a tu Sol en Aries o en Libra. Y tal vez puedas reconocer si estos temas ya se están manifestando en tu vida o no. En el caso de Emma Watson, no podemos dejar de considerar que ella está en su primer retorno de Saturno. Es decir, que pocos días antes de la primera conjunción, que es el 4 de abril, Saturno habrá pasado por la posición en la que estaba en el momento de su nacimiento. Estamos hablando de un ciclo que dura aproximadamente 29 años y medio, que es lo que demora Saturno en dar toda la vuelta al zodíaco. Por lo que en general en la vida vamos a tener 2 retornos de Saturno y las personas más longevas llegarán a tener 3. El primer retorno suele darse entre los 27 y 30 años, simboliza el pasaje a la madurez y puede ser un periodo de muchos desafíos en el que es probable que cosechemos lo sembrado, sea lo que haya sido sembrado. En el caso de ella, además, se dio en conjunción con Plutón. Si vamos a su carta, vemos que el retorno de Saturno fue el 31 de enero a las 20:28. Su Saturno natal está en el grado 25,2, el Saturno en tránsito también, y Plutón en el grado 23,24. Y Júpiter está por aquí acercándose en el grado 13,39. Otro caso similar en algunos puntos es el del actor escocés Robert Carlyle, quien saltó a la fama internacional a mediados de los 90 con películas como Trainspotting y The Full Monty, y desde entonces ha tenido una carrera ininterrumpida. Él tiene esta cantidad de planetas en Aries: Sol, Luna, Venus y Mercurio entre el grado 6 y el 23 de Aries. Según Wikipedia, vive en Glasgow, así que vamos a ver sus tránsitos para esa ciudad durante la primera conjunción. Júpiter y Plutón le van a estar haciendo cuadratura a su Sol a pocos días de su cumpleaños, que es el 14 de abril, un día antes que el de Emma Watson, que no lo habíamos dicho, y él también estará en su retorno de Saturno, pero en el segundo. Su Saturno natal está en el grado 29,20 de Capricornio, y al momento de la conjunción Saturno en tránsito estará en el grado 0,53 de Acuario, a menos de 1 grado de su Saturno natal. Su segundo retorno sería el 13 de marzo, y como en esos grados Saturno va a estar retrogradando este año, va a tener 2 vueltas más de Saturno pasando por allí en julio y en diciembre. Todo esto lo comento a fin de ejemplificar una vez más que no podemos considerar un evento aislado. La conjunción Júpiter-Plutón le cae a 2 grados de la cúspide de su casa 12 y hace cuadratura a su Sol en casa 1. En términos generales, no diríamos que planetas en la casa 12 pudieran hacerle cuadratura a planetas en casa 1. Pero en esta carta en particular podemos ver que las casas 12 y 1 son grandes, así como sus opuestas, las 6 y las 7. Además, como dijimos, la conjunción está a 2 grados de comenzar la casa 12 y el Sol está cercano al final de la 1, de ahí que sea posible la cuadratura. Entonces, volvemos a los posibles temas en danza. La casa 1 tiene que ver con autoafirmación, la personalidad, la apariencia, la constitución física, y en este sentido está relacionada también con la salud, que suele ser un tema vinculado a casa 6.
Y la casa 12 se relaciona con la conexión con lo que trasciende al yo, lo que está más allá de lo individual, con lo espiritual, lo oculto, con reclusión, confinamiento. Entonces, un posible escenario puede ser algún tema de salud por estar Sol, Júpiter, Plutón y estas casas involucradas. Y reitero, esto se da usando el sistema de casas Plácidos, que suele ser el más popular en el mundo anglosajón y el que encontramos que está por defecto en la mayoría de las páginas web de astrología. Pero si por ejemplo me paso a otros sistemas de casas, como puede ser Porfirio o Alcabitus, las casas involucradas serían la 11 y la 12, y ya tendríamos entonces otros temas. ¿Esto invalida el intento de interpretación? Yo creo que no. La cuadratura de todos modos se va a dar. Si yo tuviera Sol en esos grados de Aries, estaría pensando cuáles serían las casas involucradas para mí. Otro ejemplo que podemos ver es el de Martin Scorsese, que no necesita presentación. Tiene varios planetas en Escorpio. Sol en conjunción con Venus en casa 4, casa del hogar, la familia, las raíces. Y a Mercurio y a Marte en Cres, casa de la comunicación, el aprendizaje, el entorno cercano, los hermanos. Si calculamos sus tránsitos para Nueva York en la fecha de la primera conjunción, 4 de abril, vamos a ver que Júpiter y Plutón le van a estar haciendo un sextil, un aspecto armónico a su Sol y por ende a su Venus, desde fin de la casa 5, que tiene que ver con expresión personal, creatividad. También lo podríamos tomar como inicio de su casa 6, relacionada con el día a día laboral, la vida cotidiana, lo que puede hablar de un buen momento profesional que también involucra transformación. Pero tratándose de Scorsese no sería novedad. Desde hace décadas es excelente en lo profesional. Ya lo dijo Sam Mendes cuando recibió el Globo de Oro por 1917. No hay un director en el mundo que no esté a la sombra de Martin Scorsese. De todas maneras, vale considerar que esta conjunción le hace oposición a su Júpiter natal en la casa 11, que tiene que ver con colectivos, grupos, amigos. Y esta oposición puede estar hablando de ciertos excesos, de estar recorriendo un camino que va un poco a contrapelo de sus intereses profesionales. Una vez más, estamos tomando este caso como ejemplo de ejercicio para saber bien qué momento está pasando Scorsese o va a pasar Scorsese durante la primera conjunción. Tendríamos que analizar e interpretar mucho más. A fin de que este video no se haga tan largo, voy a ir dejando por acá. En el próximo seguimos hablando de la conjunción Júpiter-Plutón, pero tomando como ejemplo otros planetas y otras casas. Así que te invito a que te suscribas para que estés al tanto de cuando se publica. Y si este video te gustó, te resultó de utilidad, te agradezco dejes un me gusta. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.